Hola, este es Advice y bueno, ya lo saben, junto con un invitado especial vamos a desarrollar temas de manera muy simple que tengan que ver con marketing, comunicación, inclusive ventas, desarrollo personal. Y hoy estamos de largo porque tenemos a una mujer extraordinaria, mamá primero, antes que nada, periodista, comunicóloga con una responsabilidad increíble y una trayectoria impresionante, escritora, conductora, locutora y bueno, muchísimas cosas. Entonces estamos felices de tener a Pamela Cerdeira. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, Pam? Qué gusto de verdad tenerte aquí. Y oye, wow, me encanta ver todo lo que has hecho, eso de empezar a los 17 años a trabajar y como lo dices tú, a ver, aquí estoy gratis, ¿no? Cuéntame de esa historia, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes en esta larga trayectoria y en eh, gran responsabilidad de comunicar? Porque creo que eres una gran apasionada de mandar un mensaje y de ser incluyente y influyente para las personas. Muchas gracias. Me encanta que retomes esa historia porque es una historia a la que yo le tengo mucho cariño. A mí, yo jugué, sí jugaba a hacer radio, pero también jugaba y me veía haciendo otras cosas. Y de pronto mi abuela, que era un personaje sasasazo y tenía amistades de lo más variadas y extrañas, me dice, tengo un grupito de amigos que una de ellas trabaja en una estación de radio y entonces, pues si te interesa, le digo que te dé chamba, ¿no? Era un programa que era bloqueado en ABC Radio, para quienes, que tú conoces el término perfectamente bien, pero para quienes nos escuchen que no, bueno, pues una persona compraba el tiempo aire, hacía su espacio y lo anunciaba, ¿no? Y lo comercializaba por su cuenta. Entonces era un programa que se bloqueaba de 9 de la noche a 2 de la mañana los sábados. Y entonces me invitan, pues porque mi abuelita conocía a alguien de ahí, a participar en este programa. A veces Radio está en Sullivan. Imagínate, por Sullivan los sábados a las 9 de la noche, ¿no? Y, y además, o sea, ya había, pues ya en la radio ya se usaban herramientas digitales, pero esta estación en específico no. Entonces todo era de carrete, como estas, ¿cómo le llaman? De cartuche, los spots entraban por cartucheras, o sea, era aprender a hacer la radio como si me hubieran trasladado a los años 60. Y eso era maravilloso porque finalmente, bueno, pues aprendes ahora sí que desde el arranque, ¿no? Y cuando me contratan, porque claro que no iba a cobrar un peso, el productor del programa me dice, quiero que me traigas una foto. Y entonces abre su cajón y me saca una foto, híjole, me vas a matar que se me olvide el nombre en este momento, espérame, de Daniel Bisoño, Ok. y le dice, él trabajó aquí, yo tenía 17 años, él trabajó aquí, entonces quiero que me traigas tu foto para en un futuro, a quien venga, que se siente aquí, le enseñe tu foto y le diga, mira, ella trabajó aquí, ¿no? Wow. Y empecé haciendo de todo, eran 5 horas, como 5 programas inmersos en estas 5 horas ahí divididos, y entonces en una hora contestaba teléfonos, en otra hora operaba, en otra hora contestaba teléfonos y operaba, en una me dieron chance de co-conducir, y entonces me dijo que, o sea, me podría trasladar a ese momento en el que estaba yo afuera de la cabina sintiendo que se me salía el corazón porque iba a leer una mención, una venta de una crema o algo así, entonces le ensayaba y le ensayaba y le ensayaba y bueno, de eso que sientes que el corazón se te va a escapar del cuerpo de los nervios, ¿no? Una estación, bueno, un programa que de verdad yo creo que habían 3 personas. Joana Vega Biestro, que desde ese entonces y antes era mi amiga, me marcaba. Y entonces me marcaba la estación, yo con el teléfono decía, oye, siempre entra, no habla nadie. Qué maravilla. Y estuve ahí algunos meses y la verdad fue una gran experiencia porque aprendí mucho, porque me tocaba, pues eran cosas tan burdas como, ya vino el invitado, ¿no? Y el invitado era alguien que iba a cantar en vivo y la música, fíjate, se ponía en una grabadora, en un cassette, la grabadora al micrófono y ahí corría la música o la pista del invitado y el invitado cantaba. Entonces imagínate que la grabadora no jalaba y no jalaba la grabadora para ir chayotes.
Hoy eso suena como de la época de las cavernas, pero son herramientas tan básicas que a la fecha las sigo usando, porque nosotros nos pasa que de pronto se cayó el híbrido y entonces no entra la llamada. Espérate, pongo mi teléfono, le marco por WhatsApp y lo pongo en altavoz y ya se oye la llamada, ¿no? Que, 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 que a veces esas las soluciones más básicas que eran las que siempre se usaban, ahora a mucha gente ni siquiera se le cruzan por la cabeza. Sin duda, y creo que todas esas experiencias son las que te van forjando. Y quería preguntarte, ¿qué fue lo que te fue llevando a ser esta gran periodista que busca sobre todo esta responsabilidad social, esta equidad de género? Yo quería dedicarme a hacer publicidad y yo estudié publicidad y me veía como creativa en una agencia de publicidad, era lo que me gustaba, era lo que me apasionaba y fue lo que estudié. Y fue lo que estudié porque vi el plan de estudios y me enamoré. Y yo ya decía, ya quiero estar en tal semestre para tener tal clase y en tal semestre para tener tal clase. Entro a trabajar después de esta experiencia en radio, entro como trainee a una agencia de publicidad en el área de copy y al mismo tiempo me sale la oportunidad de empezar a hacer radio en Radio Centro. Entonces era verano, me echo mediodía y mediodía en uno y otro, termina el verano, ya tenía yo que elegir dónde quedarme y como en radio ya estaba percibiendo un sueldo y en la agencia no, dije, bueno, pues va a ser 1 o 2 años de radio como hobby y ya, y luego regreso a lo mío, que es la publicidad, ¿no? Y bueno, pues la historia está contada, nunca regresé. Eh, yo me dedico mucho tiempo a hacer radio, entretenimiento y en televisión también, en el área de entretenimiento. Espérame. Y y de pronto, como por ahí de los 24, me quiero ir al área de noticias y busco la oportunidad y me mandan a volar. Yo me cuento que me veía muy chica para televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces dije, pues a lo mejor es eso, me veo muy chava todavía para estar en un noticiero. Pero seguí buscando, se dio la oportunidad y de pronto así, como dices, un momento de suerte, ¿no? Pude ya moverme hacia el área de noticias. Me llevó muchas cosas, me llevó a prepararme mucho. Estudié publicidad, pero tuve una maestría en periodismo, tengo 2 diplomados, uno en periodismo de investigación del CIDE y otro en Londres. O sea, tengo un curso de derechos humanos para periodistas. La transición ha sido algo deseado y buscado, pero también pues trabajado, ¿no? O sea, sí, como que siempre he sido muy consciente de dónde están mis carencias y para todo hay un curso, para todo hay un curso. Entonces, pues búscalo, ¿no? Y he trabajado mucho por ello. La parte social, a ver, yo creo que es un tema, que me cuestiono mucho. Hace muchos años alguien me decía, oye, un amigo que es gay me decía, gracias por apoyarnos tanto, ¿no? Acababa yo de hacer un video que se había hecho viral, sobre cosas y mentiras que difunde el Frente Nacional por la Familia. Y yo creo que a él le sorprendía mucho que yo me enganchara tanto en el tema, si no era una causa que a mí me fuera cercana. Y me quedé pensando mucho como, ¿y por qué lo hacía, no? ¿O por qué ciertos temas me pegan o me jalan más? Y creo que, o sea, sí soy muy berrinchuda con el tema de lo que me parece injusto. O sea, sí me veo y me imagino a mis adentros pataleando y dando de golpes cuando algo que estoy viendo no es justo, ¿no? Y eso es lo que me ha movido a eso. Y por otra parte, pues quienes estamos en los medios de comunicación tenemos un gran poder. Nuestras voces son escuchadas por muchas personas, a veces eso para bien y la mayoría para bien, a veces para mal también, porque pues si la riegas, aquella tontería que dijiste o aquel error que cometiste, pues también va a llegar a mucha gente, ¿no? Pero eso que tenemos es una responsabilidad y a la vez es un privilegio. Y yo pienso, sí, a uno que tiene ese poder y ese micrófono y me imagino como ¿cómo se llama cuando con lo que hablas así y se oye muy fuerte? Megáfono. Megáfono, gracias. Si uno tiene este megáfono todo el tiempo y así a veces las autoridades no pelan, la gente no persigue, no encuentra justicia, ¿qué es para la señora que vende flores en la esquina que la golpea el marido? O sea, ¿a ella quién la va a escuchar?
Entonces, creo que tenemos esa obligación de amplificar esas voces y hacer que, oye, pues los que tienen que hacer su trabajo tendrían que hacerlo con o sin medios de comunicación encima de ellos. O sea, tendrían que hacer su trabajo porque sí. Entonces, si no lo hacen, pues tenemos nosotros la oportunidad de denunciarlo y de gritar y a veces, porque también últimamente se han vuelto más cínicos y les da igual lo que se diga de ellos en donde se diga, pero de señalar lo que no está bien y de señalar lo que no es justo. Y yo creo que pues también invitar a la gente a un ejercicio de conciencia un poco más amplio pues de que tenemos que exigir y de que tenemos que pensarnos y construirnos como un mejor lugar, si no, pues ¿qué les estamos dejando a estos chavos, no? Sin lugar a dudas, y eso habla de la pasión con la que haces las cosas. Y escucho que dices, me enamoré, y eso se nota, ¿no? La mejora continua, esta autogestión de seguir mejorando, todos estos estudios que has tenido. Pero al final hay un concepto de comunicación que me gusta mucho, que dicen, eres tan responsable de lo que dices como de lo que entendió la gente de lo que quisiste decir. Y hoy más que nunca todos tenemos un micrófono y tenemos la posibilidad de decir las cosas con certeza, decir las cosas que sentimos, que pensamos. Y te felicito por esa parte. Y ahorita decías algo que me resonó bastante, que decías alzar la voz, escuchar la voz. Y aquí quisiera preguntarte de esta etapa en donde cómo haces esta mezcla entre ser una periodista digamos, con lenguaje de adulto, ¿no? Es difícil que un niño entienda un noticiero. Y cómo de repente llegas a esta faceta de escribir cuentos para niños. Y me gustaría detenerme un poco en lo del lenguaje de adulto, porque y te voy a contestar tu pregunta después, ya estoy como político, contesto lo que quiero. Yo me recuerdo viendo los noticieros de chiquita y diciendo, no entiendo nada. No, es que no entiendo nada. Y verlos otra vez y decir, no entiendo nada. Y pasaron los años y me di cuenta que no era que yo no entendiera, era que los protagonistas de la noticia estaban mintiendo, estaban diciendo una jalada o estaban usando palabras de más para marearnos y que de verdad, cuando uno se siente tonto, nunca dices, me está queriendo ver la cara. Dices, ay, soy un tonto, no entiendo, no estoy a nivel de lo que me están queriendo decir. Sin embargo, cuando caigo en cuenta que el problema no estaba en mí, sino estaba en quienes eran los protagonistas de la noticia, o a veces quienes estamos comunicando también caemos en este vicio de querer ser muy rimbombantes y sonar muy interesantes y no dices nada. Y quizá mi formación en publicidad me ayuda a que más claro mejor, lo más sencillo mejor, lo más simple es mejor. Y yo creo que no importa en la plataforma en la que te encuentres, sea en noticias, o sea en entretenimiento, o sea haciendo una campaña de publicidad, lo más claro es mejor. Y si lo puedes decir con menos palabras, también es lo mejor, ¿no? Y no importa que estés hablando de algo que es informativo, meramente informativo, hazlo entretenido. Haz que la gente se interese en ello y pareciera simple, pero eso es una chambita. Y me preguntabas que cómo empiezo con cuentos infantiles. En realidad, empecé escribiendo cuentos para niños porque soy mamá y porque había cosas que yo decía, híjole, yo me tardé mucho tiempo en entender o aprender tal cosa y me tardé 30 años en que me cayera el 20 de esta cosa. ¿Cómo se lo explico a mi hija para que ella lo entienda más rápido, para que ella no tenga que darse los topes que yo me di y se lo explique mejor? Entonces, yo digo que fue para mis hijos. Con los años te das cuenta que en realidad siempre escribe uno para sí, ¿no? Así, le quiero enseñar a mi hija esta gran lección de vida y yo todavía no la he aprendido. O sea, son patrañas. Siempre que uno escribe, escribe para sí mismo, y en mi caso, con los años me he dado cuenta que siempre ha sido así. Mis hijos han sido la excusa y escribo como una forma de tratar de explicarles el mundo. El último cuento que escribí se llama El día en el que desaparecieron las mujeres y explica la protesta del 9 de marzo del año pasado en el que las mujeres dejamos de ir a trabajar. Y partió por eso, porque mi hijo me decía, pero qué mala onda, o sea, ustedes no van y nosotros sí tenemos que ir a la escuela, ¿por qué nosotros sí?
Y entonces cada vez que quería empezarle a explicar, decía, ¿por dónde empiezo? ¿Por los feminicidios? ¿Le voy a hablar de mujeres asesinadas? O sea, ¿por dónde le cuento esta historia? Pues mejor le escribo un cuento, ¿no? Y así le explico todo y me es mucho más fácil. Entonces nacen siempre de esa necesidad de explicarme el mundo y pues yo creo que al fin, educada en la publicidad, no me veo escribiendo algo más largo, si lo puedo decir en un cuento, si lo puedo decir con menos palabras, ¿no? No, y me encanta y por eso tocaba este tema de estar en un noticiero y cómo hacerlo simple. Entonces, ¿en dónde se unen estos procesos creativos para escribir una columna en un periódico y además escribir un cuento? Yo creo que en los intereses, ¿no? Y en tener algo que decir. Yo creo que eso siempre es clave y es lo más difícil. ¿Cuánto me tardo? A veces me pasa con la videocolumna de Uno TV, que es 1 minuto. Híjole, es el minuto en el que más me tardo. ¿Por qué? Porque tienes que tener algo que decir y tienes que tener una opinión. Y la neta es que entre más lees, pues más difícil es formar una opinión de algo que digas, yo creo que esto es así, porque, hijo, ves tantas opciones que dices, híjole, puede ser tantas cosas, ¿no? Yo creo que eso es de tener algo que decir y lo demás es nada más la forma que eliges para darle salida. El tiempo que no estuve trabajando en radio, creo que Twitter me salvó, porque por ahí encontraba salida a todo lo que me viene a la cabeza y ahora, bueno, pues ahora encuentro salida en otros medios, ¿no? Oh, wow. Hay un término que me encanta que dicen, ¿quieres dar una conferencia de 2 horas? Ya estoy listo, ¿no? La quieres dar de media hora, necesito una semana para prepararla, pero 1 minuto, necesito un mes. Y es justo, ¿no? Es esta capacidad realmente de síntesis y de realmente mandar un mensaje poderoso en poco tiempo y lo haces súper bien. Y justo creo que tiene que ver con esta responsabilidad y este entendimiento de a quién le estás hablando. Y ahorita lo decías muy bien, cuando escribo, me escribo a mí, ¿no? Pero le escribo también un poco a mi hija y cuando te das cuenta, esa escritura también está amplificando y está resonando en muchas vidas, quizás de diferente manera, pero está teniendo ese impacto. ¿Cuándo fue que te cayeron estos 20 de la gran responsabilidad que tiene una periodista como tú al comunicar o al decir algo? Creo que todavía no. Alguna vez platicaba con Alejandro Vargas y le decía, ¿cómo me soltaron los micrófonos? Si hubieran sabido lo que me pasaba por la cabeza a los 19 años. Claro. O sea, si de verdad hubieran sabido lo que me pasaba por la cabeza, no me hubieran dejado ni siquiera acercarme. Creo que la irreverencia va un poco de la mano de la inconsciencia, ¿no? Híjole, creo que, o sea, en ciertos ámbitos la responsabilidad es algo que vas adquiriendo con los años, cuando entiendes las consecuencias que puede tener aquello que estás diciendo. Yo creo que siempre he sido responsable en el término de que siempre he considerado que del otro lado de la radio está alguien más inteligente y más preparado que yo escuchándome y que lo que diga tiene que estar a ese nivel para que esa persona no sienta que le estoy tomando el pelo, ¿no? En eso siempre he estado muy consciente y eso lo aprendí muy rápido. Pero hace un par de años me preguntaban que si me daba miedo hacer mi trabajo. Y les decía, pues pensándolo bien, sí. Me eché durante 2 años un llamado a misa diario a un cuate acusado de feminicidio. Wow. ¿No? Sí, si lo pienso, pues sí. O sea, sí llegó un momento que dije, bolas. O sea, todos los días estoy diciendo, por cierto, no han agarrado a este cuate, llevan un día. Por cierto, no han agarrado a este cuate, llevan 2 días. Cuando lo pensé, dije, madre, o sea, sí me podría ir a buscar, ¿no? O sea, sí soy la que más lata está dando con el tema. Pero, te digo, creo que ese tema sí lleva de mi parte un poco como de inconsciencia, de decir, soy muy arrebatada, aunque a veces me arrepiento.
pero pues también va de un poco de esta pasión y de creer en lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces es una mezcla entre sí ser responsable, pero también, pues un poquito dejarse llevar por aquello en lo que uno cree. Claro. Hablabas de qué pasaba por ti a los 19. ¿Qué pasa por ti hoy? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quisieras cambiar? No sé, no, oye, no me vino nada a la cabeza y me puse chinita, no sé por qué. Hace 10 años me preguntaron eso y dije que me veía escribiendo. Escribir siempre me ha acompañado en mi vida, así fuera un tríptico de BBVA cuando era copia en la agencia de publicidad, hasta hoy que sea una columna o el editorial de televisión. Siempre eso me ha acompañado y eso siempre me va a acompañar. Que en mi cabeza está seguir aprendiendo. Ahora estoy aprendiendo francés por Duolingo. Wow. Porque creo que es importante seguirse abriendo la mente y seguirse retando y seguirse construyendo. Traigo un proyecto entre manos que es una belleza. De verdad, no sé, es que bonito, que me emociona muchísimo y que estoy segura que va a funcionar y que le va a dejar mucho a muchas personas. Entonces, un poco impulsar quizá como mis propios proyectos. Ya tengo las plataformas, la edad, la trayectoria, las relaciones suficientes para construir cosas y atreverme a hacer cosas en las que yo creo, que no dependan ya necesariamente de los lugares en donde estoy, ¿no? Wow, te felicito. Y ya estaremos muy pendientes de todo eso porque seguro traerás mucho valor a las personas. ¿Cuál consideras que es el futuro del lenguaje inclusivo y su aplicación en la vida profesional? Hoy es un gran tema de debate. Yo cuando fui un tiempo asambleísta del COPRED, el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, y la primera vez que me tocó una sesión, lo platicaba con mi esposo y reíamos mucho porque le decía, es que yo nunca había escuchado que hablaran así. Utilizaban el es, ¿no? Entonces les niñes, y entonces nos reíamos, pero nos reíamos porque nos parecía curioso y 3 años después agarra a mi esposo y me abraza así en la madrugada y me dice, es que yo quiero ser tu pareja. Pero nos volvíamos a reír porque ya era no muy normal. O sea, ya escuchar a gente que lo hablara era muy común y me causaba mucha gracia porque decía, híjole, solo han pasado 2 años. Yo sí creo que, a ver, el lenguaje está vivo y el lenguaje cambia todo el tiempo. Entonces, hoy Covidiotas forma parte de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, decir, ay, pero están echando a perder el lenguaje y lo están atacando, me parece una aberración. No es cierto, el lenguaje está vivo y si yo te digo algo y tú me entiendes, así haya cambiado la palabra, le haya puesto una X en vez de un A-O y me entendiste, el lenguaje cumplió su función, que es comunicar. Entonces yo creo que eso es clave, ¿no? Y entender que el lenguaje va a cambiar y que además hoy lo que nos parece, ¿cómo crees? Después va a ser el común. Hoy, cuando éramos chavos, recordarás que la palabra güey infartaba a nuestros papás. Claro. Hoy el güey lo oyes en la televisión. Sí. Claro. Hoy la generación de chavos usan de comodín una palabra que no voy a repetir porque yo soy la mamá que se infarta y que quizá en 20 años esa palabra haya perdido su significado como una gran grosería, porque el lenguaje así es. Mi abuelita me decía a mí, no digas está de pelos, es una cosa horrible. Hoy ya ni se usa, ¿no? Entonces, bueno, el lenguaje va a cambiar. Otra cosa es, el genérico masculino, ¿nos incluye a las mujeres? No, no nos incluye y está comprobado. O sea, hay data sobre ese tema y eso es lo que le hace súper interesante. Cuando tú pones una oferta de trabajo y pides abogados, aunque abajo pongas ambos sexos, se van a postular menos mujeres. Si tú dices abogados y abogadas, entonces es probable que tengas más mujeres postulándose. Si tú les dices a los niños, dibuja un doctor, ese doctor va a ser un hombre.
Ay, pero el genérico masculino no nos incluye. Y ¿sabes qué? Las palabras forman nuestra forma de entender el mundo. Hay teorías que dicen que nuestro primer recuerdo, yo ya me enganché, si tienes tiempo, bueno, que este tema me apasiona. Nuestro primer recuerdo, pregúntate qué edad tenías del ese primer recuerdo que tienes de tu vida. Seguramente ese primer recuerdo viene de un momento en tu vida en el que ya tenías un lenguaje. ¿Por qué? Porque te lo pudiste contar. Entonces el lenguaje forma nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver y entender el mundo. Si todo nuestro lenguaje está explicado en masculino, eso nos hace entender un montón de cosas en las que las mujeres estamos o hemos sido dejadas atrás. Entonces, yo que te digo, y que apuesto en cierta forma por decir lo mismo, si lo puedes decir en menos palabras, en vez de utilizar más, pareciera una contradicción cuando te estoy hablando del lenguaje incluyente. Pero aquí el lenguaje incluyente cumple con una función. Y es más, es como estas medidas afirmativas. Es decir, si yo te digo, para los hombres y mujeres que hoy nos están escuchando, podría decir para quienes hoy nos están escuchando yo, pero cuando digo hombres y mujeres, las estoy haciendo a ellas también visibles como un público. Estoy utilizando más palabras, sí, pero incluso hay una intención política en mi discurso, ¿no? Es decir, las estoy viendo y aquí están. Y eso es muy importante. De verdad, mira, es una burrada, pero yo me acuerdo de niña que me decían, uy, hoy es día del niño, no de la niña. Era el chiste de mis compañeros. Eso que parece una broma, construyó toda una forma de entendernos. Era el día del niño, no el día de la niña, y cuando se echaban a correr, era vieja el último, porque ser el último es ser el perdedor. Y entonces ser el perdedor equivale a ser una mujer. Y yo me acuerdo de niña echarme a correr, y cuando alguien gritaba vieja el último, decía, ¿para qué corro? Claro. Wow. ¿Qué prisa tengo por llegar? O sea, ahí llegaba mi análisis del caso, ¿no? Cuando mi hijo me dice, mamá, es que ayer fui más hombre, pues, ¿qué hiciste? Pues, ¿me traen un tequila, por favor? ¿Qué pasó? Claro. Me dice, es que ayer me subí a una montaña rusa. Y yo, ¿y qué hubiera pasado si no te hubieras subido? Pues sería como una nena, ¿no? A ver, espérate. ¿Por qué? Pues es que las niñas, pues no son valientes. Yo no soy valiente. Bueno, es que algunas lloran. Todas lloran, los hombres no lloran. Entonces, cuando tú te metes a entender qué hay detrás del lenguaje que utilizamos y cómo desde el género hemos decidido que unas palabras tienen cierto valor y otras otro, ¿entiendes por qué es tan importante apostar e insistir por el lenguaje incluyente? El tipo muy gallo es un tipo muy valiente, pero si es gallina, es cobarde. El zorro es el todas mías, pero si es una zorra, es una golfa. Y entonces ya la acepción ya no está tan padre. Y así nos podríamos ir con un montón de palabras que prácticamente, sobre todo en nuestro lenguaje, porque no pasa en todos los idiomas, que prácticamente a las mujeres nos ponen en un lugar y ese lugar pues no siempre es el mejor, ¿no? Hace poco mi hija me decía, mamá, pásame información de este tema porque mi maestro de filosofía o de ética dice que no debemos de usar lenguaje incluyente. O sea, le pasé alguna bibliografía y demás. Además, fíjate, estos chavas llegan a la escuela para discutir con el maestro con bibliografía. Claro, claro. O sea, no solo te voy a grabar en el Zoom, sino además traigo herramientas para discutirte. Y el maestro le decía, bueno, tuvieron una discusión, lo cual me pareció maravilloso por parte del maestro. Y entonces las chavas opinaban, los chavos opinaban, tal. Y al final una chava le dice, bueno, maestro, pues yo le digo que yo en mis trabajos sí voy a usar ellas y ellos. Y agarra el maestro y le dice, me parece perfecto, estás en tu derecho. Yo te aviso que como es una falta, yo te voy a bajar puntos por usarlo. Wow. Así me quedé yo, ¿no?
Porque a mí en mi trabajo de titulación de la maestría, quien me corrigió el trabajo me puso una anotación que no podía poner hombres y mujeres, o sea, que no podía hacer esa diferenciación, que era innecesario, ¿ves? Que era innecesario. Y si tú volteas a ver las respuestas del Consejo de la RAE, o la respuesta del maestro de mi hija, o la respuesta del que revisó mi trabajo de maestría, son todos hombres. Y son todos hombres con este discurso de no es necesario. Pues revisa el dato, revisa la data, porque ahí está y sí es necesario. Y te digo una cosa, yo entiendo que a mucha gente le causa así repele, pero el cambio va a venir. O sea, así como mi esposo y yo nos reíamos y luego me abrazó y lo utilizó y nos causó más gracia, esto ha llevado muchos años. El primero que lo hizo fue Fox, ¿no? Y también causaba muchísima gracia. Y ahora es un común denominador y hay comunicaciones, sobre todo de gobierno, que te exigen que lo utilices. Entonces, esto va a pasar independientemente de lo que opinemos. Wow, me encanta, hijo, este tema da para muchísimo, cara. Y parte de de inteligencia de entender a la palabra como tal, y lo dijiste muy bien, la palabra, el lenguaje está vivo, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad tremenda desde no utilizar palabras absolutas, ¿no? El todos, el nada, desde ahí parte. Y esta responsabilidad, y ahora lo decíamos, de realmente conectar con las personas. Si yo voy a comunicar, voy a buscar conectar. Y para conectar tengo que partir de entender a la persona que tengo enfrente y cómo puede resonar esa comunicación. Entonces viene desde técnicas de cómo diversifico mi lenguaje, desde imagina, siente, ve, ¿no? Y ahora este tema tan importante del lenguaje incluyente, muy necesario y sin lugar a dudas tiene que cambiar. Tenemos mucho por hacer, mucha responsabilidad. Pamela, se nos va el tiempo. Me encanta platicar tan rico con gente tan apasionada. Simplemente traería a la gente esta importancia de enamorarte de lo que haces. Y entonces, ya en este término muy trillado de dejar de trabajar porque estás divertido haciendo lo que haces, pero eso te lleva a mantenerte capacitándote, estudiando, desarrollándote y tener siempre esta responsabilidad de influir en las personas. Ahorita lo decías, darle voz a los niños, el hacer noticieros con un lenguaje mucho más empático que realmente conecte. Y bueno, este tema de la equidad, de la igualdad, tan importantes en una sociedad, creo que todos tenemos una responsabilidad al respecto. Quiero cerrar con 3 preguntas muy rápidas, 3 bolas rápidas. Contéstame lo primero que te venga a la mente. Ya me viste rollera, ya me advertiste que son rápidas, ¿ok? No, así cerramos normalmente. Dime 3 cosas que te hacen inmensamente feliz. Mi familia, mi trabajo y dormir. Para alguien que trabaja tanto, sin lugar a dudas. Aunque sean pocas horas, pero disfrutarlo. Qué bonito. Pamela, si tu yo de 10 años en un mundo paralelo estuviera ahorita frente a ti, ¿qué te diría? Estaría muy orgullosa. Wow, qué bonito. Sin lugar a dudas. Y bueno, para finalizar, un tip que le quieras dar a la audiencia respecto a todo lo que platicamos. Pues yo creo que lo más importante es seguirse preparando. Esta cosa de siempre hay un curso, se lo robo a una gran amiga, excelente, brillante escritora, Sofía Macías, que ella dice que siempre si hay un curso, hay un libro. Y se lo voy a llevar a los extremos. Yo siempre me conté que era muy mala aprendiéndome los nombres. Hay un libro para aprenderte los nombres de las personas a las que conoces. Entonces, pues siempre saber que hay que seguirse preparando y ser muy honesta y honesto con tus debilidades. Si no encuentras un curso o un libro, entonces hazte de un equipo que tenga sus fortalezas donde tú no y construye. Y sí, era un consejo, ya llevo 10. Este creo que ha sido mi aprendizaje más importante de los últimos 2 años y ha sido también un gran catalizador para muchísimas cosas. La generosidad. Hay que ser generosos con el conocimiento
hay que ser generosos con el conocimiento y hay que ser generosos con las oportunidades. Cuando tú compartes con las demás personas, te regresa y si crecen los demás, creces tú. Ay, me encanta, me encanta. Y hay varios libros de la ley de la reciprocidad. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay un curso, un libro para todo. Bien dice, si lees, no tienes que inventar el hilo negro. Ahí está, ya hay alguien que pasó por eso. Y hablando del lenguaje, ahora hay tantas, tantas cosas que aprender. Si te vas desde Sócrates, Platón y toda la migración, el coaching ontológico, esta importancia del ser, tantas y tantas cosas que creo que son muy importantes como sociedad de entender para darle esta fuerza y este eco a las palabras y ser mucho más pensados de lo que decimos, cómo lo decimos y cuál es la emoción que trae eso que estamos diciendo. Gracias de verdad, Pamela. Entonces, cómo disfruté este momento, se fue volando. Y gracias a todos por escucharnos. Saben que nos pueden ver por YouTube, por Spotify, por Himalaya. Manténganse atentos y sobre todo muy felices y siempre positivos. Gracias.